Durante siglos han sido perseguidos, incomprendidos, admirados y al mismo tiempo, marginados. Han cruzado continentes sin perder su identidad, han dejado una huella imborrable en la música, el arte y la cultura, y todavía hoy siguen siendo uno de los pueblos más desconocidos del mundo. ¿Quiénes son realmente los gitanos? ¿De dónde vienen? ¿Qué hay de cierto en los mitos que los rodean? Hoy vamos a recorrer toda la historia del pueblo gitano, desde sus orígenes en la India hasta su presencia actual en Europa y América. Si te apasiona descubrir la historia que no siempre aparece en los libros, suscríbete ahora porque este viaje empieza hace más de 1000 años, y cambia por completo lo que creías saber. Hubo un tiempo en que nadie en Europa sabía quiénes eran. No tenían reino, ni fronteras, ni ejércitos. No dejaron pirámides ni murallas colosales. Y, sin embargo, cambiaron para siempre la música, el lenguaje y la historia de todo un continente. Durante siglos fueron llamados egipcios, bohemios, nómadas, extranjeros eternos, pero su verdadera historia empieza mucho más lejos de lo que la mayoría imagina. Para encontrar el origen del pueblo gitano tenemos que viajar más de 1000 años atrás, hasta el noroeste de la India medieval. Allí, entre los actuales territorios del Punjab y Rajastán, vivían comunidades dedicadas a la artesanía, la música y la metalurgia. No eran un imperio ni una civilización aislada del mundo, formaban parte de un mosaico cultural vibrante, atravesado por rutas comerciales y conflictos políticos constantes. Durante mucho tiempo, el origen de los gitanos fue un misterio envuelto en leyendas. Algunos creían que venían de Egipto, de ahí el término egipcianos, que acabaría derivando en gitanos. Otros los vinculaban con pueblos perdidos del Antiguo Testamento. Pero la ciencia moderna desmontó el mito. Fue la lengua la que dio la primera pista. El romaní comparte estructuras gramaticales y miles de palabras con lenguas indoarias del norte de la India. Números, partes del cuerpo, términos cotidianos, las coincidencias no eran casualidad. Más tarde, los estudios genéticos confirmaron lo que la lingüística ya sospechaba. El origen común se encontraba en esa región india. Las huellas del ADN mostraban una raíz compartida que apuntaba a un grupo que abandonó el subcontinente alrededor del siglo IX o X. No fue una migración masiva de un día para otro, sino un proceso gradual, posiblemente impulsado por invasiones, cambios políticos o la búsqueda de nuevas oportunidades. Imagina ese momento, comunidades enteras emprendiendo un viaje sin saber que tardarían siglos en asentarse definitivamente en Europa. No sabían que serían perseguidos, ni que su música daría origen al flamenco, ni que su identidad resistiría a imperios, guerras y leyes injustas. Solo caminaban. Y ahí comienza todo. No en Europa, no en los Balcanes, no en España, sino en la India medieval, donde se encendió la chispa de un pueblo que convertiría el viaje en su esencia. Si te está gustando este recorrido por los orígenes más sorprendentes de la historia, suscríbete, porque esto no ha hecho más que empezar. Ningún pueblo abandona su tierra por capricho. Detrás de cada migración hay presión, miedo, ambición o necesidad. Y entre los siglos IX y XI, el norte de la India no era precisamente un lugar estable. Aquella región, rica en comercio, cultura y tradiciones milenarias, se vio sacudida por invasiones, luchas dinásticas y la expansión de nuevos poderes que alteraron por completo el equilibrio político. En ese contexto turbulento, distintos reinos indoarios comenzaron a fragmentarse. Las incursiones de fuerzas procedentes de Asia Central, especialmente las campañas lideradas por Mahmud de Ghazni a partir del siglo XI, no solo buscaban botín, desestabilizaban territorios enteros. Ciudades saqueadas, poblaciones desplazadas, redes económicas rotas. Para las comunidades más vulnerables, artesanos, músicos itinerantes, grupos dedicados a oficios especializados, el margen de supervivencia se reducía cada vez más. Es probable que los antepasados del pueblo romaní formaran parte de esos sectores. No eran una élite militar ni grandes terratenientes, eran trabajadores cualificados, conocedores del metal, del espectáculo, del comercio ambulante. Precisamente por eso, en tiempos de guerra podían convertirse tanto en recurso valioso como en población prescindible. Algunos historiadores sugieren que ciertos grupos fueron capturados y trasladados hacia el oeste como mano de obra, otros plantean migraciones voluntarias,
empujadas por la inestabilidad y atraídas por las rutas comerciales que conectaban India con Persia y el Imperio bizantino. Lo más probable es que no existiera una única causa, sino una suma de factores: presión militar, crisis económica, oportunidades en nuevas tierras y la propia tradición itinerante de algunos de estos grupos. Lo que sí sabemos es que, poco a poco, comenzaron a desplazarse hacia el noroeste, atravesando lo que hoy sería Pakistán y Afganistán. No fue un éxodo épico narrado por cronistas, sino un movimiento silencioso, casi invisible para la gran historia. En ese trayecto inicial empezó a moldearse algo más que una migración, comenzó a formarse una identidad en tránsito. Cada territorio aportó palabras nuevas a su lengua, costumbres, influencias culturales. La distancia con la India no solo era geográfica, con cada generación, la experiencia del viaje se convertía en parte esencial de quienes eran. Entre los siglos IX y XI no nació todavía el pueblo gitano tal como lo conocería Europa, pero sí el proceso que lo haría posible. Una salida sin retorno claro. Un desplazamiento que, sin saberlo, abriría el camino hacia Persia, Anatolia y, siglos después, el corazón mismo de Europa. Cuando los antepasados del pueblo romaní abandonaron el norte de la India, no caminaron hacia el vacío. Frente a ellos se extendía uno de los grandes centros culturales del mundo medieval, Persia. Y fue allí, entre caravanas, bazares y rutas comerciales que unían Asia con el Mediterráneo, donde su identidad empezó a transformarse de manera decisiva. Persia no era solo un territorio de paso, era un cruce de civilizaciones. Bajo distintas dinastías, la región combinaba tradición iraní, herencia islámica y una intensa vida urbana. Para comunidades itinerantes dedicadas a la música, la metalurgia o el entretenimiento, aquel entorno ofrecía oportunidades. No eran invasores ni conquistadores, eran viajeros que sabían adaptarse. Y adaptarse significaba aprender. El idioma fue el primer gran testigo de ese contacto. El romaní, que ya tenía una base indoaria, comenzó a incorporar palabras de origen persa. Términos relacionados con el comercio, la vida cotidiana e incluso estructuras fonéticas muestran esa huella. No fue una simple mezcla superficial, fue una capa profunda que todavía hoy puede rastrearse en los distintos dialectos romaníes. Es como si el idioma guardara un mapa invisible del viaje. Pero la influencia no fue solo lingüística. En Persia, el contacto con tradiciones musicales y narrativas refinadas pudo reforzar el papel de la música como elemento central de estas comunidades. Los relatos orales, las melodías itinerantes y la capacidad de adaptarse a públicos diversos se convirtieron en herramientas de supervivencia cultural. Cada ciudad aportaba algo nuevo, cada frontera cruzada dejaba una marca. Desde Persia, el movimiento continuó hacia Armenia y el Imperio bizantino. Pero lo importante no es solo el destino, sino lo que ocurrió en el trayecto. Allí empezó a consolidarse una identidad flexible, moldeada por el intercambio constante. No se trataba de perder sus raíces indias, sino de ampliarlas, de integrar lo aprendido sin renunciar a lo esencial. El paso por Persia y Oriente Medio fue, en muchos sentidos, un laboratorio cultural. Entre los siglos XI y XIII, esas comunidades dejaron de ser simplemente migrantes del subcontinente indio para convertirse en un pueblo en tránsito permanente, con una lengua híbrida y una cultura capaz de absorber sin disolverse. Cuando siglos después llegaran a Europa, no serían los mismos que partieron de la India, llevarían consigo ecos persas, palabras extranjeras y una experiencia acumulada de adaptación que marcaría su historia para siempre. Cuando los antepasados del pueblo romaní cruzaron las fronteras de Anatolia y pusieron pie en los territorios del Imperio bizantino, algo cambió para siempre. Por primera vez, su presencia empezó a quedar registrada por escrito. Ya no eran solo viajeros anónimos desplazándose entre rutas comerciales, ahora entraban en el radar de uno de los grandes imperios de la Edad Media. Bizancio era la puerta entre Asia y Europa, un mosaico de pueblos, religiones y lenguas. Constantinopla brillaba como capital imperial, centro de comercio y poder, mientras en sus provincias convivían griegos, armenios, eslavos y muchas otras comunidades. En ese entorno diverso aparecieron grupos descritos en las fuentes como Atzinganoi o Atinganoi, un término que algunos historiadores vinculan con los primeros romaníes. No está del todo claro si el nombre designaba exactamente a los mismos grupos,
pero sí marca el momento en que Europa Oriental empezó a notar su presencia. Estos viajeros no llegaron como conquistadores ni como embajadores. Se movían en pequeños grupos, ofreciendo oficios que despertaban curiosidad y a veces, recelo. Trabajaban el metal, practicaban la adivinación, entretenían con música y espectáculos. En una sociedad profundamente religiosa, ciertas prácticas fueron vistas con sospecha. El misterio que los rodeaba alimentaba tanto la fascinación como el temor. El Imperio bizantino no era ajeno a los movimientos de población, pero estos recién llegados parecían distintos. No reclamaban tierras ni buscaban integrarse en estructuras feudales, mantenían su organización interna, su lengua propia y una forma de vida itinerante. Esa combinación los hacía difíciles de clasificar. Y cuando una sociedad no sabe cómo clasificar a un grupo, suele optar por etiquetarlo. En los siglos XI al XIII, mientras Bizancio enfrentaba cruzadas, conflictos internos y presiones externas, estos grupos continuaron desplazándose por los Balcanes. Cada aldea atravesada, cada ciudad visitada, ampliaba su conocimiento del continente. Sin proponérselo, estaban abriendo la puerta de Europa para una presencia que ya no sería temporal. La llegada al Imperio bizantino marca un punto clave. Es el momento en que el viaje deja de ser puramente asiático y se convierte en europeo. Desde allí, la expansión hacia Grecia, los Balcanes y más tarde Europa Central sería cuestión de tiempo. Y con cada nuevo territorio, la historia del pueblo gitano empezaría a entrelazarse, para siempre, con la historia misma de Europa. A comienzos del siglo XIV, Europa vivía tiempos convulsos, pestes, guerras, crisis religiosas y fronteras inestables. Y en medio de ese continente sacudido por el miedo y la incertidumbre, comenzaron a aparecer grupos que nadie sabía exactamente de dónde venían. Llegaban en pequeños clanes, hablando una lengua desconocida, vestidos de forma distinta, con historias que hablaban de peregrinaciones lejanas. Para muchos europeos, su presencia fue tan intrigante como inquietante. Los primeros registros documentados sitúan a estas comunidades en los Balcanes. Grecia, Bulgaria, Serbia y los territorios del antiguo Imperio bizantino se convirtieron en las primeras puertas de entrada al continente europeo. En documentos del siglo XIV ya se mencionan grupos itinerantes dedicados a la metalurgia, la música o la adivinación. No eran invasores ni colonos organizados, eran viajeros que se desplazaban con relativa rapidez, sin asentarse definitivamente. En muchos casos, se presentaban como peregrinos cristianos procedentes de tierras lejanas, a veces afirmando venir de Pequeño Egipto. Aquella explicación, estratégica o no, les abría puertas en una Europa profundamente religiosa. Las autoridades concedían salvoconductos, protección temporal e incluso cartas de recomendación para que pudieran atravesar distintos reinos. Durante un breve periodo, su exotismo jugó a su favor. Pero la movilidad que inicialmente despertó curiosidad pronto generó sospecha. En una sociedad estructurada en torno a la tierra, la pertenencia y el control territorial, un pueblo sin reino fijo resultaba difícil de encajar. A medida que avanzaban hacia Europa Central, Hungría, Alemania, Bohemia, su presencia se hacía más visible. Y con la visibilidad llegaban también los rumores. En el siglo XV ya se les documenta en ciudades del Sacro Imperio Romano Germánico, en Francia e incluso en la península ibérica. Su expansión fue sorprendentemente rápida, lo que demuestra una extraordinaria capacidad de adaptación. Cada frontera cruzada implicaba nuevas leyes, nuevas lenguas, nuevas reglas sociales. Y, sin embargo, mantenían su cohesión interna. La entrada en Europa no fue un único evento, sino un proceso dinámico, casi silencioso, que en pocas décadas transformó la geografía humana del continente. Desde los Balcanes hasta el corazón de Europa, el pueblo gitano pasó de ser un grupo desconocido a convertirse en una presencia constante. Europa ya no volvería a ser la misma, aunque todavía no lo supiera. Cuando los primeros grupos gitanos cruzaron los Pirineos y entraron en la península ibérica a comienzos del siglo XV, no lo hicieron como un ejército ni como una migración masiva que dejara crónicas espectaculares. Llegaron en pequeños grupos, con cartas de recomendación, caballos, carretas y una historia que hablaba de peregrinación y penitencia. Y, sin saberlo,
Estaban a punto de iniciar una de las relaciones más complejas y profundas de toda la historia europea. Los primeros documentos en territorio peninsular datan de 1425, cuando el rey Alfonso V de Aragón otorgó salvoconductos a un grupo que se presentaba como noble peregrino procedente del Pequeño Egipto. Aquella carta les permitía atravesar sus dominios con protección real. Poco después, registros similares aparecen en Castilla y, más tarde, en Portugal. Durante esos primeros años, la acogida fue relativamente favorable. Se les veía como viajeros exóticos, penitentes que cumplían castigos religiosos y que merecían hospitalidad cristiana. Pero la península ibérica del siglo XV era un territorio en transformación. La reconquista estaba en su fase final, los reyes católicos consolidaban su poder y la idea de unidad religiosa comenzaba a imponerse con fuerza. En un contexto donde la identidad empezaba a definirse por la pertenencia, la movilidad y la diferencia cultural generaban tensiones. Los gitanos destacaban por su lengua propia, sus oficios itinerantes y su organización social basada en clanes familiares. Trabajaban el metal, comerciaban con animales, ofrecían espectáculos y música. Su capacidad para adaptarse a distintos entornos les permitió extenderse rápidamente por Andalucía, Castilla, Aragón y Portugal. Sin embargo, esa misma independencia comenzó a verse con recelo por unas autoridades cada vez más interesadas en controlar población, territorio y costumbres. Lo que empezó como una llegada relativamente pacífica pronto se transformó en un proceso más complejo. Las primeras pragmáticas reales que exigían asentamiento forzoso o abandono de sus costumbres no tardarían en aparecer. Pero en ese momento inicial, en ese cruce entre la curiosidad y la sospecha, nació una conexión cultural que marcaría profundamente la historia española. Porque en la península ibérica no solo encontraron nuevas leyes y desafíos, también encontraron un escenario donde su identidad se entrelazaría con la historia local de manera irreversible. Aquel primer paso documentado en el siglo XV no fue simplemente una llegada más en su largo viaje, fue el comienzo de una historia compartida que cambiaría para siempre la cultura del sur de Europa. Durante siglos, Europa estuvo convencida de que los gitanos venían de Egipto. No de la India, no de Asia Central. De Egipto. Y esa idea, repetida generación tras generación, terminó moldeando su nombre, su imagen y hasta su destino. Cuando los primeros grupos llegaron al continente entre los siglos XIV y XV, muchos se presentaban como peregrinos procedentes del Pequeño Egipto. No está del todo claro si era una estrategia para obtener protección en una Europa profundamente cristiana o si respondía a una confusión geográfica real. Lo cierto es que funcionó. Las autoridades les concedían salvoconductos y hospitalidad, creyendo que eran nobles errantes castigados a vagar por el mundo como penitencia. De egipcianos se pasó rápidamente a gitanos en la península ibérica. En inglés surgió gypsies. En otros lugares de Europa aparecieron términos similares. El error lingüístico se convirtió en identidad impuesta. Y con el tiempo, el exotismo asociado a Egipto, tierra de faraones, misterio y antigüedad bíblica, alimentó todo tipo de leyendas. Se decía que descendían de magos egipcios, de tribus malditas, incluso de personajes bíblicos condenados a vagar eternamente. Las historias crecieron sin base histórica, pero con enorme fuerza simbólica. En una época donde el desconocimiento generaba temor, la explicación más sencilla era convertir la diferencia en mito. El problema es que los mitos rara vez son inocentes. Aquella falsa procedencia sirvió tanto para romantizarlos como para estigmatizarlos. Se les atribuían poderes sobrenaturales, habilidades mágicas o inclinaciones al engaño. La fascinación y el prejuicio caminaron de la mano. No fue hasta el siglo XVIII y, sobre todo, el XIX cuando los estudios lingüísticos empezaron a desmontar esa narrativa. El análisis del romaní reveló una estructura claramente indoaria, con raíces que apuntaban al norte de la India. La ciencia corrigió el error, pero el imaginario colectivo tardó mucho más en cambiar. El mito de Egipto no solo dio nombre al pueblo gitano en buena parte de Europa, también marcó la forma en que fueron percibidos durante siglos. Una identidad construida desde fuera, basada en una confusión que se convirtió en tradición. Y así, entre la leyenda y la realidad,
Se fue tejiendo una historia donde el origen verdadero quedó oculto bajo el peso de un nombre equivocado. Al principio, Europa no los expulsó. Los recibió. Puede parecer sorprendente, pero durante sus primeras décadas en el continente, muchos grupos gitanos no fueron perseguidos de inmediato. Al contrario, obtuvieron protección oficial. Reyes, duques y señores feudales firmaron salvoconductos que les permitían atravesar territorios sin ser molestados. Aquellos documentos no eran simples papeles, eran garantías de seguridad en un mundo donde viajar sin respaldo podía costarte la vida. En el siglo XV, cuando comenzaron a aparecer en los Balcanes, el Sacro Imperio y la península ibérica, solían presentarse como peregrinos cristianos procedentes del pequeño Egipto, condenados a vagar durante años como penitencia. En una Europa profundamente religiosa, la figura del peregrino despertaba respeto. Ofrecer hospitalidad era casi un deber espiritual. Y así, muchas autoridades no solo les permitieron el paso, sino que los recomendaron a otros territorios. Existen registros de salvoconductos otorgados por monarcas que los describen como condes o duques de tierras lejanas. Esa supuesta nobleza itinerante facilitaba su circulación. Durante un breve periodo, la movilidad no fue vista como amenaza, sino como curiosidad exótica. Eran extranjeros, sí, pero protegidos. Sin embargo, esa tolerancia tenía fecha de caducidad. Europa estaba cambiando. A finales del siglo XV y comienzos del XVI, los estados empezaron a consolidar su poder, a reforzar fronteras y a exigir uniformidad religiosa y cultural. En un contexto donde la identidad nacional comenzaba a definirse con mayor rigidez, un pueblo que no se asentaba ni encajaba en las estructuras tradicionales generaba incomodidad. Lo que al principio fue hospitalidad se convirtió gradualmente en desconfianza. Las mismas autoridades que antes firmaban salvoconductos empezaron a exigir que abandonaran su vida itinerante, adoptaran oficios estables o se integraran bajo condiciones estrictas. Las primeras leyes no fueron aún de expulsión masiva, pero sí de control. Ese periodo inicial de relativa tolerancia revela algo importante: la persecución no fue inmediata ni inevitable. Hubo un momento en que el encuentro entre Europa y el pueblo gitano estuvo marcado por la curiosidad y la protección. Pero también demuestra lo frágil que puede ser la aceptación cuando depende de circunstancias políticas y religiosas cambiantes. En apenas unas décadas, el trato pasaría de la hospitalidad oficial a la sospecha institucional. Y ese giro marcaría profundamente los siglos siguientes. La historia de los gitanos en Europa cambió de forma brusca cuando la hospitalidad dejó de ser la norma y comenzó la era de las prohibiciones. A partir de finales del siglo XV y durante el siglo XVI, muchos reinos europeos empezaron a promulgar leyes que restringían su presencia. Lo que antes había sido un tránsito tolerado pasó a considerarse un problema político y social. Las llamadas pragmáticas reales surgieron en distintos territorios con un objetivo claro: controlar, asentar o expulsar a las poblaciones itinerantes. En la práctica, estas leyes obligaban a los gitanos a abandonar su forma de vida nómada, adoptar oficios sedentarios o integrarse bajo estrictas condiciones religiosas y culturales. La movilidad, que había sido parte esencial de su identidad, empezó a ser vista como sospechosa. En la península ibérica, la situación se endureció progresivamente. Los monarcas buscaban la uniformidad religiosa tras la finalización de la Reconquista, y cualquier grupo con costumbres diferenciadas era observado con recelo. Se exigía que abandonaran su lengua, sus vestimentas tradicionales y su organización social interna. Algunas leyes incluso establecían castigos para quienes continuaran viajando o mantuvieran prácticas consideradas ajenas a las normas oficiales. En otros reinos europeos ocurrió algo similar. En el Sacro Imperio Romano Germánico se emitieron edictos que permitían perseguir o expulsar a quienes fueran identificados como gitanos. En Francia y algunas regiones de Europa Central también comenzaron las restricciones. La idea dominante era que un pueblo sin territorio fijo era difícil de gobernar, grabar o vigilar. La persecución no siempre tomó la forma de violencia directa desde el inicio, pero sí creó un ambiente de hostilidad institucional. Los gitanos fueron asociados con el vagabundeo, el engaño o la criminalidad en discursos oficiales que se repetían en documentos legales y sermones religiosos. La ley no solo regulaba conductas, también moldeaba percepciones.
Lo más llamativo es que muchas de estas medidas no lograron desaparecer al pueblo gitano, sino transformarlo. La presión legal reforzó la cohesión interna y la necesidad de proteger tradiciones, lengua y organización familiar. El viaje dejó de ser solo un movimiento geográfico y se convirtió en una forma de resistencia cultural. Así comenzó un periodo oscuro en la relación entre Europa y el pueblo gitano, un tiempo donde la diferencia dejó de ser curiosidad y pasó a ser motivo de control. Y aunque las leyes cambiaban de reino en reino, el patrón se repetía: limitar la movilidad, regular la identidad y forzar una integración que muchas veces ignoraba su historia. El conflicto entre orden estatal y vida itinerante apenas estaba empezando. Mientras en Europa occidental se endurecían las leyes de expulsión, en Europa del Este la historia tomó un rumbo aún más duro. En territorios como Valaquia y Moldavia, la vida del pueblo gitano no solo estuvo marcada por el control social, sino también por una realidad mucho más brutal: la esclavitud. Durante siglos, miles de gitanos fueron considerados propiedad legal de monasterios, nobles, y en algunos casos, del propio Estado. Desde aproximadamente el siglo XIV, la esclavitud romaní se convirtió en una institución aceptada dentro de la estructura social de estos principados. No era una esclavitud idéntica a la que se practicaba en otros contextos históricos, pero sí implicaba la pérdida de libertad personal y la obligación de trabajar bajo dominio ajeno. Los gitanos eran clasificados en categorías según su propietario. Algunos pertenecían a la nobleza, otros a monasterios ortodoxos y otros directamente al poder estatal. Las tareas asignadas variaban según la necesidad económica. Muchos trabajaban como herreros, artesanos, músicos o trabajadores agrícolas. Su conocimiento del metal era especialmente valorado, porque la sociedad medieval dependía enormemente de la producción artesanal para armas, herramientas y utensilios cotidianos. Paradójicamente, su habilidad profesional coexistía con la ausencia de libertad. La vida en esclavitud no era uniforme. Algunos podían formar familias y mantener ciertos elementos culturales, pero siempre bajo la autoridad del amo. Las decisiones fundamentales, desde el lugar de residencia hasta el trabajo diario, estaban sujetas a control externo. La movilidad, que había definido su historia, prácticamente desaparecía en estas regiones durante varios siglos. Lo más sorprendente para el observador moderno es la duración de este sistema. La esclavitud romaní en Valaquia y Moldavia se mantuvo hasta el siglo XIX, sobreviviendo a transformaciones políticas, guerras y cambios culturales que en otras partes de Europa ya habían eliminado instituciones similares. No fue un fenómeno marginal, formaba parte del orden económico y social. La abolición comenzó lentamente. Influencias de movimientos ilustrados, cambios económicos y presiones externas impulsaron reformas. En el siglo XIX, especialmente durante la formación de los estados modernos rumanos, se promulgaron leyes de emancipación que liberaron gradualmente a los esclavos gitanos. Pero la libertad legal no significó una integración inmediata ni la desaparición de las consecuencias sociales de siglos de dominio. Cuando la esclavitud terminó, muchas familias se encontraron sin tierras, sin recursos y sin un lugar claro en las nuevas estructuras nacionales. La historia no se borró con una firma en un documento. Las heridas económicas y culturales persistieron durante generaciones, recordando que la libertad formal no siempre llega acompañada de igualdad real. Y así, en el corazón de Europa Oriental, quedó uno de los capítulos más silenciosos y más largos de la historia del pueblo gitano. Durante el siglo XVIII, mientras Europa intentaba construir estados más centralizados y ordenados, en España se produjo uno de los episodios más oscuros para el pueblo gitano, la llamada Operación de la Noche del 30 de julio de 1749, conocida como la Gran Redada de 1749. No fue una persecución espontánea ni un conflicto local aislado. Fue un intento planificado desde las instituciones para detener y encerrar de forma simultánea a miles de gitanos en distintos puntos del territorio. El objetivo oficial de aquella redada era, según los documentos de la época, resolver el problema del vagabundeo y forzar la integración de la población gitana mediante su separación por sexo y la posterior dispersión en trabajos controlados. La idea era sencilla en teoría, pero brutal en la práctica: capturar a hombres y mujeres, separarlos de sus familias y enviarlos a centros de reclusión donde su vida quedaría bajo vigilancia estatal.
Las autoridades actuaron de forma coordinada. Tropas y funcionarios reales recibieron órdenes secretas para detener a los gitanos identificados en numerosas ciudades y pueblos. Muchos fueron arrestados mientras dormían o durante sus actividades cotidianas. La sorpresa fue un elemento clave del operativo, porque la resistencia organizada era prácticamente imposible en un plan de esa escala. Los detenidos fueron enviados a distintos lugares de confinamiento, como arsenales militares, cárceles o instalaciones de trabajo forzado. La separación familiar fue una de las consecuencias más dolorosas. Padres y madres fueron divididos, y en muchos casos los niños quedaron bajo custodia institucional. La redada no buscaba únicamente castigar, sino también transformar culturalmente a la población gitana mediante la imposición de una vida sedentaria. Sin embargo, el plan no funcionó como las autoridades esperaban. La logística de una operación tan extensa resultó complicada. Muchos gitanos lograron escapar antes o durante las detenciones. Otros fueron liberados años después por problemas administrativos o cambios políticos. La falta de resultados claros generó debates incluso dentro de las propias instituciones españolas. Lo más impactante es que este episodio no fue un hecho aislado en la historia europea, sino un reflejo de una tendencia más amplia hacia el control de poblaciones consideradas difíciles de gobernar. La diferencia cultural se intentaba resolver mediante la fuerza administrativa, la separación social o la reclusión. Con el paso del tiempo, la Gran Redada de 1749 se convirtió en un símbolo de las persecuciones sufridas por el pueblo gitano en la Europa moderna. No solo representó violencia física o encarcelamiento, también mostró cómo las políticas de Estado podían intentar modificar una identidad cultural completa mediante el control de la vida familiar y social. Y aunque el episodio quedó registrado en la historia, las huellas de aquel intento de desaparición cultural seguirían presentes durante generaciones. Si algo ha permitido al pueblo gitano sobrevivir a siglos de persecución y cambio constante, ha sido su estructura social interna, basada en la familia, la solidaridad y un profundo sentido de pertenencia. La vida cotidiana no se organizaba alrededor de ciudades o territorios, sino de redes familiares extensas que funcionaban como protección frente a un mundo exterior muchas veces hostil. La sangre y la tradición eran, en muchos casos, el verdadero territorio. La familia no era solo el núcleo social, sino el eje de la economía, la cultura y la autoridad moral. Varias generaciones convivían o mantenían contacto permanente, creando un sistema donde los ancianos ocupaban un papel de guía. La experiencia acumulada tenía un valor especial, porque representaba la memoria colectiva del grupo. Las decisiones importantes solían tomarse tras conversaciones familiares, buscando el consenso más que la imposición individual. La organización social se articulaba en torno a clanes o linajes familiares. Estos clanes no eran estructuras políticas formales, sino redes de confianza y cooperación. La identidad de cada persona estaba profundamente ligada a su familia de origen. El honor, la reputación y el respeto mutuo eran elementos fundamentales para mantener la cohesión interna. Una mala acción individual podía afectar al prestigio del grupo completo, por lo que existían códigos de comportamiento muy estrictos. Las jerarquías internas solían estar relacionadas con la edad, la experiencia y el conocimiento cultural. Los mayores, tanto hombres como mujeres, tenían autoridad simbólica para mediar en conflictos o aconsejar sobre decisiones complejas. La figura del líder no siempre era formal, muchas veces surgía de la confianza y el respeto, no de un cargo definido. La economía tradicional giraba en torno a oficios itinerantes. El trabajo del metal, la música, el comercio de animales o los espectáculos ambulantes permitían mantener movilidad y autonomía. Esta flexibilidad económica fue clave para sobrevivir en contextos de persecución legal, porque permitía adaptarse rápidamente a diferentes regiones y demandas del mercado local. La transmisión cultural se realizaba principalmente de forma oral. Las historias familiares, las canciones y los relatos de viaje funcionaban como libros vivos. No solo se transmitían conocimientos prácticos, sino también valores, recuerdos y advertencias sobre el mundo exterior. La lengua romaní se convirtió en un elemento de unión entre comunidades dispersas. Las normas internas también regulaban aspectos sociales como el matrimonio,
la pureza ritual en algunas tradiciones y el comportamiento comunitario. Aunque existían variaciones entre regiones, la idea de proteger la identidad colectiva frente a la presión externa se mantenía constante. Así, la vida cotidiana del pueblo gitano no se entendía desde la perspectiva de un estado o una ciudad, sino desde la lógica de la continuidad familiar. En un mundo que cambiaba con guerras, fronteras y leyes nuevas, la organización social gitana funcionaba como un ancla cultural que permitía conservar su identidad mientras el viaje continuaba. Porque para este pueblo, la historia no se escribía solo en los mapas, sino también en la memoria de sus familias. La lengua romaní es mucho más que un medio de comunicación, es uno de los grandes archivos vivos de la historia del pueblo gitano. Nació hace más de 1000 años, cuando las primeras comunidades abandonaron el noroeste de la India y comenzaron un viaje que las llevaría por Persia, Anatolia y finalmente Europa. A lo largo de ese camino, el idioma fue absorbiendo palabras, sonidos y estructuras de las culturas con las que entraba en contacto, convirtiéndose en un mapa lingüístico del propio desplazamiento del pueblo gitano. El romaní pertenece a la familia de lenguas indoarias, y su estudio ha permitido reconstruir parte del origen histórico de estas comunidades. A diferencia de muchas lenguas europeas, el romaní no se desarrolló en un único territorio, sino en múltiples regiones simultáneamente. Esto dio lugar a una enorme diversidad de variantes dialectales. Cada comunidad adaptó el idioma a su entorno, incorporando vocabulario local sin perder una base común que permitía la comunicación entre grupos distantes. En los Balcanes, por ejemplo, el romaní absorbió influencias del griego y de lenguas eslavas. En la península ibérica surgió el caló, una variante que mezcla estructuras romaníes con el español y el portugués. En Europa central aparecieron dialectos con fuerte presencia germánica y húngara. Esta evolución no fue un proceso académico ni planificado, fue el resultado natural del contacto cotidiano con diferentes sociedades a lo largo de los siglos. Una característica fascinante del romaní es su capacidad para preservar raíces antiguas. Palabras relacionadas con la familia, el cuerpo humano o actividades básicas muestran similitudes con lenguas del norte de la India. Al mismo tiempo, el idioma demuestra una enorme flexibilidad para incorporar términos nuevos, especialmente en comercio, música y vida urbana. La transmisión del romaní fue principalmente oral. Durante siglos, muchas comunidades no lo escribieron de forma sistemática, lo que ayudó a mantener su carácter dinámico pero también dificultó su estandarización. En el siglo XX comenzaron los intentos de crear normas ortográficas comunes, aunque la diversidad dialectal sigue siendo una de sus mayores riquezas culturales. Hoy el romaní no es solo una lengua histórica, es también un símbolo de identidad y resistencia cultural. A pesar de las persecuciones y la dispersión geográfica, el idioma ha sobrevivido como un hilo invisible que conecta comunidades separadas por miles de kilómetros. Porque cada palabra pronunciada en romaní no solo comunica un mensaje, sino que recuerda un viaje que comenzó hace siglos y que todavía continúa escribiéndose en la vida de millones de personas. Durante siglos, el pueblo gitano desarrolló una economía basada en la movilidad, la habilidad manual y el contacto directo con la sociedad que los rodeaba. No dependían de grandes propiedades ni de estructuras agrícolas estables, su riqueza se medía en conocimiento, destreza y adaptación. Los oficios tradicionales se convirtieron en una forma de supervivencia, pero también en un elemento cultural que definía su identidad frente al mundo exterior. Uno de los trabajos más emblemáticos fue la metalurgia artesanal. Los herreros gitanos eran especialmente valorados en muchas regiones de Europa porque dominaban el tratamiento del hierro para fabricar herramientas, utensilios domésticos y en algunos casos armas. El sonido del martillo golpeando el metal caliente se convirtió en un símbolo casi mítico de su presencia en pueblos y ciudades. La herrería no era solo un oficio, era un arte transmitido de padres a hijos, donde la precisión y la experiencia marcaban la diferencia entre un trabajo ordinario y una pieza respetada. El comercio de animales también formó parte fundamental de su actividad económica. La compra y venta de caballos, mulas y ganado menor requería un profundo conocimiento del comportamiento animal y de los mercados locales. Los tratantes gitanos desarrollaron una reputación particular, a veces admirada y otras veces cuestionada, pero siempre reconocida por su capacidad para negociar y moverse entre distintos territorios con rapidez. La música,
quizá el oficio cultural más universalmente asociado al pueblo gitano, trascendió el simple entretenimiento. En muchas regiones, los músicos gitanos eran contratados para celebraciones, fiestas populares y eventos sociales. Su estilo se caracterizaba por una interpretación emocional intensa, donde la improvisación y el sentimiento tenían un papel central. A lo largo de los siglos, estas tradiciones musicales influirían profundamente en géneros regionales, especialmente en el sur de Europa. Los artesanos gitanos también destacaron en trabajos como la fabricación de joyería, objetos decorativos y reparaciones diversas. La versatilidad era clave. Podían desplazarse de un pueblo a otro ofreciendo servicios que las comunidades locales necesitaban, pero no siempre podían producir de manera constante. El comercio ambulante fue, probablemente, el pilar económico más importante para muchas familias. Vender productos en distintos mercados permitía mantener la movilidad y reducir la dependencia de un solo lugar. Esta flexibilidad económica también funcionaba como una estrategia de supervivencia frente a leyes restrictivas o persecuciones. Lo fascinante de estos oficios no es solo su valor económico, sino la forma en que se integraban en la vida social del pueblo gitano. Cada trabajo estaba ligado al aprendizaje familiar, a la observación y a la práctica constante. No se trataba solo de ganar dinero, sino de conservar un conocimiento que viajaba con las personas, igual que sus historias y su lengua. Así, los oficios tradicionales no solo permitieron sobrevivir en contextos difíciles, sino que también ayudaron a construir una imagen cultural que todavía hoy se asocia al pueblo gitano, la de un pueblo capaz de transformar el movimiento en una forma de vida y el trabajo en un vehículo de identidad. Porque para ellos, viajar no significaba solo desplazarse, sino llevar consigo habilidades, música y memoria allá donde el camino continuara. A lo largo de la historia del pueblo gitano, la mujer ha ocupado un lugar central dentro de la estructura familiar, cultural y social. Lejos de las simplificaciones externas, su papel no puede entenderse desde un único prisma, porque ha combinado tradición, resistencia y adaptación a los cambios del mundo moderno. La vida comunitaria gitana otorgó a muchas mujeres una responsabilidad fundamental en la transmisión de valores, lengua y memoria histórica. Dentro de las familias, las mujeres fueron durante siglos las principales guardianas de la cultura oral. Historias, canciones, normas sociales y enseñanzas prácticas se transmitían a través de ellas. La educación de los hijos no se limitaba al aprendizaje formal, sino que incluía la formación en identidad, respeto familiar y conocimiento del entorno social. En muchos casos, las abuelas y madres desempeñaban un papel de autoridad moral, mediando en conflictos y orientando decisiones importantes. Al mismo tiempo, la mujer gitana participó activamente en la economía familiar. En actividades como la música, el comercio o los oficios artesanales, su presencia fue constante. Algunas mujeres destacaron como cantantes o intérpretes en tradiciones musicales que más tarde influirían en estilos regionales europeos. Otras participaron en el comercio ambulante o en la producción artesanal, contribuyendo directamente al sustento del grupo familiar. Sin embargo, la historia también estuvo marcada por desafíos. La doble presión de la discriminación externa y las estructuras patriarcales presentes en muchas sociedades europeas limitó en algunos contextos las oportunidades educativas y laborales. A pesar de ello, numerosas mujeres gitanas desarrollaron estrategias de resistencia cultural, manteniendo tradiciones mientras buscaban espacios de autonomía personal y social. El siglo XX trajo cambios importantes. La escolarización, los movimientos por los derechos civiles y la urbanización comenzaron a transformar las dinámicas tradicionales. Cada vez más mujeres gitanas accedieron a educación superior, profesiones modernas y participación pública. Esto no implicó necesariamente la pérdida de identidad cultural, sino una reinterpretación de los roles dentro de un mundo en evolución. Hoy, la mujer gitana representa una combinación compleja de herencia y cambio. Muchas continúan defendiendo la cultura romaní mientras participan en espacios académicos, artísticos y sociales antes inaccesibles. La identidad ya no se vive solo desde la tradición, sino también desde la capacidad de decidir cómo integrar el pasado con el presente. Así, el papel de la mujer gitana no puede resumirse en un solo relato, porque es una historia de continuidad y transformación, donde la memoria familiar convive con las aspiraciones de cada nueva generación.
Y en ese equilibrio entre tradición y modernidad se mantiene uno de los pilares silenciosos de la historia del pueblo gitano. Toda comunidad que ha sobrevivido siglos de dispersión necesita símbolos que la unan más allá de las fronteras. En el caso del pueblo gitano, esos símbolos no surgieron de un estado ni de un territorio común, sino de la memoria compartida y de la voluntad de reconocerse como parte de una misma historia. Uno de los emblemas más representativos es su bandera. Adoptada oficialmente en el siglo XX, combina dos franjas horizontales, azul en la parte superior y verde en la inferior. El azul simboliza el cielo, ese techo común bajo el que han vivido generaciones enteras. El verde representa la tierra, los caminos recorridos y los lugares donde han echado raíces temporales. En el centro, una rueda roja de 16 radios evoca el movimiento constante, pero también conecta con sus orígenes indios, recordando la rueda del carro y la herencia del subcontinente asiático. No es solo un diseño, es un relato visual de viaje, libertad y memoria. La música, como en tantas otras facetas de su historia, ocupa un lugar central en el simbolismo colectivo. El himno internacional romaní, Helem, Helem, nació tras la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en una declaración de identidad y resistencia. Su letra recuerda el sufrimiento vivido durante el genocidio nazi, conocido como el porrajmos, pero también habla de dignidad y esperanza. Cantarlo no es solo entonar una melodía, es reafirmar una historia que durante mucho tiempo fue ignorada. Las celebraciones propias también cumplen una función esencial. El 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, conmemora el primer Congreso Mundial Romaní celebrado en 1971. Esa fecha simboliza el momento en que comunidades dispersas decidieron organizarse y presentar una voz común ante el mundo. No se trata únicamente de un acto conmemorativo, sino de un gesto de afirmación cultural. En diferentes países existen además festividades locales que combinan tradiciones religiosas con expresiones culturales propias. Música, danza, reuniones familiares y ceremonias específicas refuerzan la cohesión interna. La celebración no es solo ocio, es una forma de transmisión cultural. La cultura y el simbolismo gitano funcionan como un puente entre pasado y presente. En ausencia de un territorio único, los símbolos se convierten en patria compartida. Cada bandera ondeando, cada vez que suena Helem, Helem, cada reunión comunitaria, reafirma una identidad que ha sobrevivido a la dispersión, la persecución y el paso del tiempo. Porque cuando un pueblo no tiene fronteras fijas, sus símbolos se convierten en el mapa que lo mantiene unido. Si hay un terreno donde la huella del pueblo gitano se volvió imposible de ignorar, fue en la música. Allí donde las leyes intentaron controlar y las fronteras quisieron separar, el sonido cruzó todo límite. Porque cuando no se tiene un territorio fijo, la voz se convierte en patria. En España, esa influencia cristalizó en uno de los géneros más intensos y reconocibles del mundo, el flamenco. Aunque su origen es complejo y mestizo, con raíces andaluzas, árabes, judías y populares, la aportación gitana fue decisiva para moldear su carácter más profundo. El cante jondo, con su tono desgarrado y su expresión emocional extrema, no es solo una forma de música, es una forma de narrar el dolor, la resistencia y la memoria colectiva. En barrios como Triana o Jerez, generaciones de familias gitanas transmitieron estilos, palos y técnicas que dieron al flamenco su identidad más visceral. Pero la influencia musical gitana no se limitó a la península ibérica. En Europa del Este, los músicos romaníes fueron figuras esenciales en la vida cultural de países como Rumanía, Hungría o Bulgaria. En celebraciones rurales y en salones aristocráticos, su virtuosismo con instrumentos de cuerda, especialmente el violín, los convirtió en intérpretes muy solicitados. Su capacidad para improvisar y adaptar melodías tradicionales aportó una intensidad única a la música folclórica regional. En muchos casos, los músicos gitanos no solo interpretaban piezas existentes, sino que transformaban estilos enteros. Su forma de tocar incorporaba adornos melódicos, cambios rítmicos y una expresividad que convertía cada actuación en algo irrepetible. Esa mezcla de técnica y emoción generó una identidad sonora que terminó influyendo incluso en compositores clásicos europeos. La música fue, además, una vía de integración social. Allí donde otras puertas estaban cerradas, el talento artístico abría espacios de reconocimiento.
Sin embargo, esa admiración convivía a menudo con la discriminación social. Se celebraba la música, pero no siempre se respetaba plenamente a quienes la creaban. Lo fascinante es que, a pesar de la dispersión geográfica, existe un hilo común en estas tradiciones: la centralidad del sentimiento, la improvisación y la transmisión familiar. La música no se aprendía solo en academias, sino en reuniones, celebraciones y encuentros comunitarios. Así, desde los tablaos andaluces hasta las orquestas populares de los Balcanes, el sonido gitano se convirtió en parte esencial del paisaje musical europeo. No como una nota al margen, sino como una de sus voces más intensas. Porque cuando la historia intentó silenciar a un pueblo, la música respondió amplificando su presencia. Hubo un momento en el siglo XX en el que la persecución dejó de ser marginal, legal o social, y se convirtió en un proyecto sistemático de exterminio. Para el pueblo gitano, la Segunda Guerra Mundial no fue solo un conflicto global, sino uno de los capítulos más devastadores de su historia: el porrajmos, término romaní que significa la devoración. Bajo el régimen nazi, la ideología racial clasificó a los gitanos como una raza inferior que debía ser vigilada, esterilizada y, finalmente, eliminada. Al principio, la persecución tomó forma de registros, fichas policiales y leyes que restringían movimientos y derechos civiles. Pero pronto el control burocrático dio paso a algo mucho más oscuro. En Alemania y en los territorios ocupados, miles de hombres, mujeres y niños romaníes fueron arrestados y deportados a campos de concentración. Auschwitz-Birkenau albergó un sector específico para familias gitanas, donde las condiciones eran extremas: hambre, enfermedades, trabajos forzados y experimentos médicos. A diferencia de otros prisioneros, en muchos casos se mantuvo a las familias juntas durante un tiempo, lo que hacía aún más brutal el desenlace cuando llegaban las ejecuciones masivas. Las estimaciones sobre el número de víctimas varían, pero se calcula que cientos de miles de gitanos europeos murieron durante el Holocausto. Comunidades enteras desaparecieron. Tradiciones orales, linajes familiares y redes sociales quedaron truncadas en cuestión de años. El golpe demográfico y cultural fue profundo y duradero. Lo más impactante es que, tras el fin de la guerra, el reconocimiento oficial del genocidio gitano tardó décadas en consolidarse. Durante mucho tiempo, el porrajmos permaneció en un segundo plano dentro de la memoria colectiva europea. Las víctimas no siempre fueron indemnizadas ni reconocidas en igualdad de condiciones que otros grupos perseguidos por el nazismo. Sin embargo, la memoria persistió dentro de las comunidades romaníes. Canciones, relatos y testimonios mantuvieron vivo el recuerdo de lo ocurrido. El himno Helem se convirtió en un símbolo de duelo y resistencia, recordando a quienes no regresaron. El porrajmos no fue solo un episodio de violencia extrema, fue un intento deliberado de borrar una identidad cultural de Europa. Y aunque el régimen nazi cayó, la herida histórica continúa influyendo en la relación entre el pueblo gitano y las sociedades europeas. Recordarlo no es solo un acto de memoria, sino una forma de comprender hasta qué punto la intolerancia puede transformarse en tragedia cuando se convierte en política de Estado. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa comenzó a reconstruirse entre ruinas físicas y morales. Se levantaron ciudades, se redefinieron fronteras y se juzgaron crímenes. Pero para el pueblo gitano, el final del conflicto no significó un reconocimiento inmediato del horror sufrido. El porrajmos, el genocidio romaní, quedó durante años en un segundo plano dentro del relato oficial de la guerra. Muchos supervivientes regresaron a sus lugares de origen y encontraron sus comunidades desintegradas. Familias enteras habían desaparecido, propiedades habían sido confiscadas y la documentación que acreditaba su identidad o sus derechos había sido destruida. En lugar de recibir reparación inmediata, en numerosos casos continuaron enfrentando prejuicios y exclusión social. En la Europa del Este, bajo regímenes comunistas, la narrativa oficial priorizó la idea de víctimas del fascismo en términos generales, sin diferenciar siempre la persecución específica sufrida por los gitanos. En Europa occidental, el reconocimiento legal del genocidio romaní tardó décadas en consolidarse. Durante mucho tiempo, los tribunales y administraciones no consideraron que la persecución nazi contra los gitanos respondiera exclusivamente a motivos raciales, lo que dificultó indemnizaciones y medidas de reparación.
El silencio institucional contrastaba con la memoria viva dentro de las comunidades romaníes. Las historias del campo, las deportaciones y las ejecuciones se transmitieron de forma oral, como había ocurrido durante siglos con otros episodios traumáticos. La memoria no estaba en monumentos oficiales, sino en relatos familiares. No fue hasta finales del siglo XX cuando diversos países comenzaron a reconocer formalmente el genocidio gitano. Actos conmemorativos, declaraciones parlamentarias y memoriales empezaron a incorporar el recuerdo del porrajmos en la memoria colectiva europea. Ese reconocimiento tardío no podía devolver lo perdido, pero sí representaba un paso simbólico hacia la justicia histórica. Al mismo tiempo, el periodo de posguerra trajo transformaciones sociales profundas. La urbanización acelerada, los cambios económicos y las políticas de integración afectaron a las comunidades gitanas en distintos países. Algunas lograron mayor acceso a educación y servicios, otras continuaron viviendo en condiciones de marginación. La situación tras la Segunda Guerra Mundial muestra una paradoja. El fin de un intento de exterminio no eliminó automáticamente la discriminación estructural. El reconocimiento del genocidio fue lento, fragmentado y, en muchos casos, impulsado por activistas romaníes que exigieron visibilidad y memoria. Porque reconstruir Europa también implicaba reconstruir su relato histórico, incluyendo a quienes durante demasiado tiempo quedaron fuera de él. En 1971, por primera vez en siglos de dispersión, persecución y resistencia silenciosa, representantes gitanos de distintos países decidieron hacer algo radical, hablar con una sola voz. No desde la marginalidad impuesta, no desde el estereotipo ajeno, sino desde la conciencia política. Aquel momento marcó un antes y un después en la historia contemporánea del pueblo romaní. El escenario fue las afueras de Londres. Allí se celebró el primer Congreso Mundial Romaní, una reunión que no solo tenía carácter simbólico, sino profundamente estratégico. Delegados de Europa del Este y del Oeste, intelectuales, activistas y líderes comunitarios se encontraron para debatir identidad, derechos y futuro. Tras siglos siendo definidos por otros, era el momento de definirse a sí mismos. En ese congreso se adoptaron decisiones que hoy parecen obvias, pero entonces eran revolucionarias. Se afirmó el término romaní como denominación internacional común, rechazando etiquetas cargadas de prejuicio. Se aprobó una bandera, azul y verde, cielo y tierra, con una rueda roja de 16 radios en el centro, símbolo de origen y camino. Se estableció un himno, Helem, Helem, una canción que recuerda el sufrimiento del porrajmos y la fuerza de la supervivencia. Por primera vez, los símbolos no eran impuestos, eran elegidos. Pero el Congreso fue mucho más que símbolos. Se habló de educación, de discriminación estructural, de acceso a vivienda, de representación política. Se denunció la exclusión sistemática en numerosos países europeos. Y, sobre todo, se articuló una idea poderosa: los gitanos no eran un problema social, sino una minoría étnica con derechos colectivos. El movimiento por los derechos civiles romaní no nació de la nada. Venía gestándose en décadas anteriores, especialmente tras el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 1971 convirtió esa energía dispersa en una estructura internacional. A partir de entonces, comenzaron a surgir organizaciones, asociaciones culturales y plataformas políticas que exigían reconocimiento en foros nacionales e internacionales. La década de los 70 no eliminó la discriminación, pero transformó la narrativa. El pueblo gitano dejó de ser exclusivamente objeto de políticas públicas para convertirse en sujeto político. Desde entonces, cada reivindicación, cada bandera ondeando, cada conmemoración del genocidio, tiene su raíz en aquel encuentro. Porque en 1971 no solo se celebró un congreso, se consolidó una conciencia colectiva que cambiaría el rumbo de su historia moderna. Mucho antes de que existieran aeropuertos y visados, los gitanos ya cruzaban océanos. Si Europa había sido durante siglos escenario de persecución y supervivencia, América se presentó como promesa incierta, un territorio nuevo donde rehacer caminos antiguos. Pero la historia no empezó con grandes caravanas románticas atravesando el Atlántico, comenzó con desplazamientos discretos, forzados en ocasiones, invisibles casi siempre. Desde el siglo XVI,
Algunos gitanos llegaron a América dentro del entramado del imperio español y portugués. En ciertos casos fueron enviados como desterrados, en otros, viajaron buscando escapar de leyes que restringían su modo de vida en la península. Se asentaron en territorios que hoy forman parte de México, Brasil o el Caribe, mezclándose con poblaciones locales y adaptándose a nuevas realidades sociales. Con el paso de los siglos, especialmente en el XIX y principios del XX, nuevas oleadas migratorias partieron desde Europa central y oriental. La pobreza, los conflictos y la discriminación empujaron a comunidades romaníes hacia Argentina, Colombia, Chile y otros países latinoamericanos. Allí mantuvieron tradiciones propias, la lengua romaní, las redes familiares extensas, ciertos oficios itinerantes, pero también adoptaron rasgos culturales del entorno. La identidad se volvió híbrida, americana y gitana al mismo tiempo. En Estados Unidos, la llegada fue igualmente diversa. Algunos grupos procedían de España y México, otros, de los Balcanes y Europa del Este. En ciudades como Nueva York, Chicago o Los Ángeles se formaron comunidades que, aunque pequeñas en número comparado con Europa, mantuvieron vínculos transnacionales. El mito del gitano errante convivió con una realidad más compleja: comerciantes, músicos, trabajadores autónomos que negociaban su lugar dentro de una sociedad marcada por sus propias tensiones raciales. América ofreció oportunidades, pero no fue un paraíso libre de prejuicios. Los estereotipos viajaron también en barco. Sin embargo, el contexto americano permitió en muchos casos mayor movilidad económica y una integración distinta a la europea. Algunos grupos prosperaron en el comercio, otros en el espectáculo, otros se integraron casi por completo en la cultura dominante, manteniendo la identidad de forma más privada. La historia de los gitanos en América no es una simple extensión de la europea, es una reinvención. Un capítulo donde el océano no fue frontera, sino puente. Porque si algo ha demostrado el pueblo romaní a lo largo de los siglos es que, allí donde llega, no solo sobrevive, transforma el espacio y se transforma a sí mismo sin dejar de ser lo que es. Durante siglos se les ha descrito con palabras que nunca eligieron. Misteriosos. Errantes. Indomables. El problema no es que esas palabras existan, sino que hayan servido como atajo para no mirar la realidad. En la época contemporánea, cuando Europa presume de derechos humanos y diversidad cultural, el pueblo gitano sigue cargando con un peso antiguo, el del estereotipo convertido en estructura social. La imagen romántica del gitano libre, ligado a la música o a la adivinación, convive con otra mucho más dañina, la del sospechoso permanente. En barrios periféricos de grandes ciudades europeas, la marginalidad no nació por casualidad ni por cultura, sino por décadas de exclusión educativa, laboral y residencial. La discriminación no siempre se presenta como una ley explícita, a veces es una puerta que nunca se abre, un currículum descartado, una mirada que presupone culpabilidad. En muchos países, las tasas de abandono escolar entre población romaní siguen siendo significativamente más altas que la media. No por falta de capacidad, sino por sistemas educativos que durante generaciones no supieron, o no quisieron, integrar la diversidad cultural. La segregación escolar, directa o indirecta, ha sido denunciada en distintas regiones de Europa. La pobreza, a su vez, alimenta el prejuicio, y el prejuicio refuerza la pobreza. Es un círculo difícil de romper. Sin embargo, reducir la realidad gitana contemporánea a marginalidad sería repetir el error. Existe una clase media romaní creciente, profesionales, artistas, académicos y activistas que desafían el relato simplista. El problema es que las historias de éxito no suelen ocupar titulares. Los estereotipos, sí. En el imaginario colectivo, lo gitano sigue asociado a lo excepcional, a lo otro. Pero la verdadera cuestión es por qué, en pleno siglo XXI, la diferencia cultural continúa interpretándose como amenaza. La discriminación moderna ya no necesita decretos de expulsión ni leyes raciales. Funciona a través de narrativas heredadas que se transmiten casi sin cuestionamiento. Y, sin embargo, algo está cambiando. Las nuevas generaciones romaníes utilizan medios de comunicación, redes sociales y espacios académicos para redefinir su propia imagen. No piden compasión, sino igualdad de oportunidades.
La historia contemporánea del pueblo gitano no es solo la de la exclusión persistente, sino también la de la resistencia cotidiana frente a prejuicios que parecían inamovibles. Porque desmontar un estereotipo no es un acto simbólico, es reescribir la forma en que una sociedad decide mirar a uno de sus pueblos más antiguos. El siglo XXI prometía ser el tiempo de las oportunidades. Fronteras más abiertas, discursos sobre diversidad, programas de inclusión financiados por instituciones internacionales. Pero para el pueblo gitano, la educación y la integración siguen siendo un terreno donde se cruzan esperanza y realidad de forma constante. Durante décadas, el acceso a la escuela fue irregular o directamente hostil. Aulas segregadas, expectativas bajas por parte del profesorado, abandono temprano provocado por entornos sociales precarios. Sin embargo, en los últimos años algo ha empezado a cambiar. Cada vez más niños y niñas gitanos completan la educación primaria, y el acceso a la secundaria ya no es una excepción absoluta en muchos países europeos. El desafío no es únicamente escolarizar, sino garantizar igualdad real dentro del sistema. La integración no significa diluir la identidad, sino asegurar que la cultura romaní no sea motivo de estigmatización. Programas de mediación intercultural, becas específicas y políticas contra la segregación han intentado corregir desigualdades históricas. En algunos lugares han dado resultados visibles, más presencia en la universidad, mayor representación en empleos cualificados y una generación joven que maneja tanto la tradición familiar como las herramientas digitales del presente. Pero los obstáculos persisten. La pobreza estructural continúa afectando a numerosos barrios donde vive población gitana. El abandono escolar en secundaria sigue siendo más alto que la media en varios países. Y la discriminación, aunque más sutil que en siglos anteriores, no ha desaparecido. Una entrevista de trabajo, una solicitud de alquiler o incluso un apellido pueden activar prejuicios invisibles. Al mismo tiempo, la narrativa está cambiando desde dentro. Jóvenes romaníes se organizan en asociaciones, crean proyectos educativos, impulsan iniciativas culturales y reivindican su historia en redes sociales. Ya no se trata solo de reclamar derechos ante el Estado, sino de construir referentes propios. Profesores gitanos enseñan en escuelas, juristas defienden casos de discriminación, artistas reinterpretan la tradición desde una perspectiva contemporánea. La integración en el siglo XXI no es una meta alcanzada, sino un proceso en marcha. Es el equilibrio entre memoria y modernidad, entre preservar una identidad colectiva y participar plenamente en sociedades plurales. La historia de los gitanos hoy no se escribe únicamente en estadísticas, sino en cada aula donde un niño o una niña romaní descubre que su futuro no está determinado por el prejuicio, sino por sus posibilidades reales. Durante siglos, la historia del pueblo gitano fue contada desde fuera. Cronistas, viajeros, legisladores, casi siempre otros. Pero en las últimas décadas, esa narrativa ha empezado a cambiar con nombres y apellidos propios. Referentes contemporáneos que no solo destacan en sus campos, sino que también redefinen lo que significa ser gitano en el siglo XXI. En el arte, la música ha sido uno de los lenguajes más poderosos. Desde la revolución sonora de Camarón de la Isla, que transformó el flamenco en un fenómeno universal, hasta propuestas actuales que mezclan tradición y vanguardia, lo gitano ha dejado de ser folclore estático para convertirse en innovación cultural. Cada escenario conquistado rompe un estereotipo antiguo. En el ámbito intelectual y activista, figuras como Ian Hancock han sido fundamentales para investigar y difundir la historia romaní desde una perspectiva académica rigurosa, especialmente en lo relativo al reconocimiento del genocidio gitano. En España, voces como Pastora Filigrana o Noemí Cortés han impulsado debates sobre feminismo, identidad y derechos civiles dentro y fuera de la comunidad. También en la política y la representación institucional han surgido referentes. La presencia de personas gitanas en parlamentos, ayuntamientos y organismos internacionales no es solo simbólica, implica participar directamente en la elaboración de leyes que afectan a sus propias comunidades. Es un cambio histórico respecto a siglos de decisiones tomadas sin su voz. La literatura, el cine y las redes sociales han abierto nuevas trincheras culturales. Jóvenes creadores romaníes producen documentales, escriben novelas, generan contenido digital donde la identidad gitana no aparece como caricatura,
sino como experiencia compleja y contemporánea. Ya no se trata de encajar en el molde que la sociedad espera, sino de ampliar ese molde. Estos referentes no representan una realidad homogénea. El pueblo gitano es diverso en lengua, costumbres y contexto social. Pero comparten algo esencial, la voluntad de narrarse a sí mismos. Cada logro individual tiene una dimensión colectiva, porque desafía la idea de que lo gitano pertenece al pasado o a la marginalidad. En el presente, los referentes gitanos no solo destacan por su talento, sino por su capacidad de cambiar el marco del debate. Han pasado de ser objeto de estudio a ser autores, protagonistas y líderes de su propia historia. Y eso, después de siglos de silencio impuesto, es en sí mismo una transformación profunda. El futuro del pueblo romaní no se juega en un solo lugar. No está únicamente en un barrio concreto, ni en un parlamento, ni en una escuela. Está en una tensión constante entre memoria y cambio. Después de más de 1000 años de diáspora, persecuciones, adaptaciones y renacimientos, la pregunta ya no es si sobrevivirán, la historia demuestra que saben hacerlo, sino cómo quieren existir en un mundo globalizado que uniforma culturas a gran velocidad. La globalización ofrece oportunidades inéditas. Las redes sociales conectan a comunidades romaníes de España, Rumanía, Francia o América en cuestión de segundos. Jóvenes que antes solo compartían identidad a nivel local ahora dialogan a escala internacional. Se comparten proyectos culturales, debates sobre identidad, iniciativas educativas. La diáspora, que durante siglos fue dispersión forzada, hoy puede convertirse en red consciente. Pero ese mismo proceso implica riesgos. Cuando todo tiende a estandarizarse, preservar lengua, tradiciones y códigos propios exige un esfuerzo deliberado. El romanó, en sus distintas variantes, lucha por mantenerse vivo frente a idiomas dominantes. Las estructuras familiares tradicionales se transforman bajo dinámicas urbanas y económicas nuevas. La pregunta no es si la cultura cambiará, todas cambian, sino qué elementos se decidirá conservar y cuáles evolucionarán. La identidad romaní del futuro probablemente será múltiple. Gitana y universitaria. Romaní y digital. Tradicional en ciertos rituales, moderna en sus aspiraciones profesionales. Esa combinación no es contradicción, es adaptación. A lo largo de la historia, el pueblo gitano ha demostrado una capacidad extraordinaria para integrarse sin diluirse por completo. Esa habilidad puede ser su mayor fortaleza en el siglo XXI. Al mismo tiempo, el reconocimiento institucional sigue siendo clave. Políticas públicas que combatan la segregación, que impulsen la igualdad de oportunidades y que reconozcan oficialmente su historia forman parte del escenario futuro. Sin justicia social, la preservación cultural se vuelve frágil. El futuro del pueblo romaní no será una copia del pasado ni una ruptura total con él. Será, como siempre, un equilibrio dinámico entre movimiento y raíz. Entre la rueda que simboliza el viaje y la tierra que representa pertenencia. Y quizá ahí resida la verdadera continuidad histórica, en la capacidad de reinventarse sin olvidar quiénes son. La historia del pueblo gitano no es solo una historia de viajes, sino de resistencia. De identidad frente a la persecución. De cultura frente al olvido. Y aunque hemos recorrido más de 1000 años en este vídeo, todavía quedan capítulos por descubrir, historias personales, personajes fascinantes y episodios que cambiaron el rumbo de Europa sin que apenas se hablara de ello. Si quieres que sigamos explorando las historias más sorprendentes del mundo, deja tu comentario con el próximo tema, porque la historia nunca termina, solo espera a que alguien la cuente.